Siempre me voy a recordar a Carlos en campo de Real Sociedad, equipo dificilísimo, íbamos 0-2 ganando en el entretiempo y él entró y dijo, el resultado más difícil que hay en el fútbol es ganar 2-0 en el entretiempo. Hemos pasado de un deporte a una industria. Hoy el arquero hace el 80% de los gestos en un partido con los pies y el 20% el restante lo hace con la mano. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad, el placer de charlar, más que una entrevista, una nota, es una charla con uno de los arqueros que pudimos ver en la historia de Argentina en los mundiales, así como también que se desarrolló en Europa. Y hace poquito tiempo tuvimos la chance de volverlo a ver en una cancha de fútbol en la Argentina, como fue en la despedida de Juan Román Riquelme en la Bombonera. Leo Franco, ¿cómo te va? Bienvenido. No, hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, decime primero que nada dónde te encontrás en este momento. Yo estuve presente en la Bombonera hace poquito viéndote atajar nuevamente, pero supongo que ya estarás en otro lado ahora, ¿no? Sí, yo normalmente resido en España. Ahora mismo estoy en Palma de Mallorca, que fue uno de los lugares donde jugué. Tengo mi familia aquí y es donde siempre pasamos la mayor parte de las vacaciones. Qué lindo ahí Palma de Mallorca. Aparte, debe ser un verano tranquilo, con playa, mientras acá tenemos un poquito de frío en Argentina. Ahora, estuviste hace poco acá, en la Argentina, obviamente que recién mencionaba la despedida de Juan Román Riquelme, y quería consultarte, ¿qué te dejó haber estado en aquella despedida? Bueno, en primer lugar, creo que me dejó, creo que el llamado de un amigo, de esos que te deja el fútbol. Realmente cuando Robert me llamó, me pidió si podía participar en la despedida de él. No lo dudé, hice un viaje relámpago para poder estar muchas horas, pero realmente cuando nos vimos y nos dimos un abrazo, parece que el tiempo no ha pasado y valió realmente la pena. Después encontrarte con un montón de amigos que hemos tenido en diferentes planteles y el placer indudable de jugar en una cancha en Argentina, masicado en una bombonera llena, con un partido que será recordado en la historia de ese club. Ahora, ¿cómo es tu relación con Román? Porque eras uno de los protagonistas que seguramente muchos no esperaban, por lo menos en el arco de Argentina, porque siempre hay dos o tres jugadores por puesto en las despedidas, y terminaste atajando muchísimo tiempo en el arco de la selección. ¿Cómo es tu relación hoy con Román después de lo que fue, por ejemplo, compartir dos mundiales con el que ya te voy a estar preguntando? Bueno, la verdad que con Román nosotros tenemos una amistad desde los 15 años. Tuvimos la suerte de iniciar todo el proceso con José Peckerman, así como con Diego Placente, con Romeo, con Cerrizuela, que estaba el otro día el Tibu, realmente con muchísimos chicos, Diego Martí. Bueno, la verdad que con muchos chicos, con Román nos conocemos desde el primer día que José empezó ese proceso. Imagínate que nosotros nos conocimos cuando yo jugaba en la quinta de Independiente y él jugaba en la quinta de Argentinos Juniors. Éramos dos totales desconocidos y ahí quizás forjamos una amistad que se ve reflejada quizás en este llamado, ¿no? Por eso la alegría de, de haber sido convocado en ese partido por Román. La relación con Romy siempre ha sido, cada vez que nos veíamos, parecía que el tiempo no pasaba. Si necesitaba algo me llamaba, lo mismo de mi parte. Eh, no somos dos personas de hablar continuamente, pero sí realmente cuando yo tenía la posibilidad de ir a Argentina y nos podíamos encontrar, era como que, te repito, el tiempo no había pasado y todo seguía corriendo de la misma manera, ¿no? Ahora, recién nombrabas a José, a Peckerman, y Román, por ejemplo, le dedicó unas lindas palabras el otro día en la despedida. Quiero saber qué significa para vos, José Peckerman, entendiendo que fue el entrenador que te llevó nada más y nada menos a un Mundial Sub-20 en el que fuiste campeón y después también al Mundial de Mayores en Alemania.
Bueno, tuve la oportunidad el otro día de decírselo, hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos, creo que había sido después del Mundial. Yo a él, además de la carrera deportiva, creo que todos, y creo que Román lo dejó reflejado el otro día, le agradecemos para mí la formación y la educación que nos dio. Eh, esa puntualidad, ese saber estar, ese comportarse dentro y fuera de un terreno de juego, ser respetuoso con el rival. Creo que esos son valores en la formación de un deportista que es muy difícil hoy en día inculcar, y José creo que dejó una generación que gracias a Dios se vio reflejado en este último mundial con el cuerpo técnico de la selección, tratando de formar quizás la misma escuela de valores en la selección mayor, ¿no? Me parece interesante, Leo, eso que marcás de la escuela de valores y trasladándola al último Mundial de Qatar, porque justamente todos los del cuerpo técnico, o casi todos, fueron presentes allí en el Mundial de Malasia o en ese proceso de José Pekerman, que trajo después muchísimas consecuencias positivas para la Argentina, más allá de que no pudo concretarse en el Mundial de Alemania, en el de mayores. ¿Vos crees que Scaloni tiene una mezcla de varios entrenadores, porque también se habla de un poquito de Irureta de ahí de La Coruña, un poquito de Peckerman de Argentina? ¿Cómo lo confeccionarías si fuese una especie de Frankenstein a Scaloni? Bueno, antes del Mundial me preguntaron, te diré lo mismo. Lionel tiene la cultura argentina porque tiene pasión por todo lo que es el deporte argentino, no solo el fútbol, también el automovilismo, lo que es el campo argentino. Al final tiene esa pasión y ese ser argentino en cada lado, y futbolísticamente creo que él se forjó mucho el buen juego en la Liga Española, y creo que tácticamente se vio en muchos partidos esa especialidad que tenía, que, que pudo tomar del fútbol italiano. Me parece que él tenía una mezcla muy interesante, un entrenador muy capacitado, y por suerte tuvo el premio de poder demostrar con un título que tenía su capacidad intacta, ¿no? Ahora, ¿crees que ese título que gana Argentina en el Mundial, obviamente es parte de lo que inculca el cuerpo técnico, también es gran parte de lo que era representar a Argentina dentro de la cancha, como fueron los jugadores, sobre todo la presencia de Messi? ¿Cuáles son las tres claves que por ahí encontrás en el título de la selección argentina en Qatar? Primero los jugadores, todos los equipos dependen de los jugadores. Tener al mejor en la historia del fútbol eh, creo que es una ventaja importante. Tener a Messi en tu equipo creo que es una ventaja importante. Luego se rodeó de muy buenos jugadores. Me parece que eso fue fundamental. Y quizás en la tercera yo creo que ellos desde un principio tuvieron un porqué. Primero plantearon un porqué, que era tratar de llevar un poco de alegría a la gente, y a través de ese porqué empezaron a desarrollar un plan, una idea que llevaron a cabo dentro y fuera del terreno del juego, que quizás es lo que más va a unir. Leo, vos obviamente fuiste arquero, estamos charlando justamente de lo que fue tu visión como arquero a lo largo de los años, y quería consultarte nada más y nada menos que por el Dibu Martínez, porque yo estuve en Lusail, detrás del arco donde el Dibu Martínez le tapa ese mano a mano a Randall Kolo Muani, y quería consultarte primero cómo lo viviste, dónde lo viviste y qué representó para vos en cuanto a la historia del fútbol argentino esa atajada. Bueno, primero me parece que fue fundamental. Un arquero es fundamental en los equipos campeones. Le ha dado, aunque últimamente se está reconociendo mucho más al puesto, y tener un arquero de esas categorías te da títulos. Me parece que
además de esa tapada que es fundamental por el minuto y por la trascendencia, hizo un mundial excelente eh, en todos los partidos. El juego aéreo que tuvo el Dibu en todos los partidos fue fundamental y quizás son gestos técnicos que no se valoran tanto, pero bueno, es verdad que en el último minuto eh, él reduce espacios rápidamente cuando el jugador no se espera que el arquero esté adelantándose y bueno, y salva o quizás nos lleva a los penales, ¿no? Eh, Me parece que hizo un mundial excelente. Tuvo la suerte de ser muy apoyado por el cuerpo técnico, de jugársela en un momento de cambio y realmente fue fundamental. Me parece que ha sido una de las claves de la selección. Ahora, Leo, ¿dónde encontrás esa explicación para o sea, explicar básicamente cómo es que el Dibu Martínez en esos momentos tan complicados saca a relucir una personalidad tremenda y en una instancia como la de los penales? O sea, ¿cómo podés de alguna forma evaluar que el Dibu Martínez haya hecho esa serie de penales contra Colombia en la Copa América, contra Países Bajos en el Mundial de Qatar, así como también con Francia? Bueno, estudio eh, del rival, creo que personalidad del arquero, pero creo que uno cuando llega a esas instancias lo toma con naturalidad, ¿no? Porque uno va llegando y quemando procesos hasta llegar a ese lugar. El jugador lo toma con total naturalidad, sabiendo la responsabilidad que tiene, ¿no? Eh, y me parece que eso fue lo que a él le generó esa confianza para poder transmitir, ¿no? Quizás al rival y tener la suerte de poder parar los penales, ¿no? Ahora, hace poco se confirmó una regla anti-Dibu Martínez, y yo quería preguntarte a vos como ex arquero, en realidad sos arquero, porque viste que dicen que jugador se es toda la vida, pero preguntarte qué opinás de esta regla en la que no se puede hablar, únicamente dejan que el arquero se quede parado en la línea esperando a tapar el tiro. Bueno, siempre se va tratando de implementar normas y casi siempre son a través de alguna prohibición para el puesto de arquero, ¿no? Se empezó hace muchos años con el tema de que cuando volvía el balón no se podía volver a agarrarlo con la mano. Yo que soy un poquito más viejo, me ha tocado jugar en las dos etapas. Ahora con los penales, hace un par de años, el penal tienes que tener un pie sobre la línea. Bueno, siempre se van modificando, pero creo que al fin y al cabo el puesto que más ha evolucionado ha sido el puesto de arquero en los últimos 20 años en el fútbol y seguirá evolucionando para seguir teniendo el caballo ganador, vamos a decirlo así, en esas situaciones como son los penales. Me gustó esa diferenciación, Leo, que vos estableces entre el puesto de arquero de la actualidad y el puesto de arquero hace 10, 15 años atrás, que bueno, fue más o menos en tu última etapa como arquero en ese puesto. Eh, ¿Qué diferencias notás principalmente en o sea, en el comportamiento de los arqueros? Yo, por ejemplo, veo una muy clave, que es el hecho de jugar con los pies. Antes, por ahí no se jugaba tanto con los pies, no era tan colaborativo con el resto del plantel. Pero ¿cómo lo notas hoy por hoy, esa diferenciación? Excelente la puntualización que haces porque te doy un dato. Hoy el arquero hace el 80% de los gestos en un partido con los pies. Y el 20% el restante lo hace con la mano. Ya está fácil la respuesta, clara, no hay más explicación. En mi época, cuando nosotros empezábamos, había una regla básica que era no se la des al arquero entre los tres palos. Ahora mismo el portero para la pelota a 10 centímetros de la línea para darle más amplitud a la salida de balón. Eh, es otro fútbol, es otro puesto. Me parece
te repito, el puesto que en los últimos 20 años más ha evolucionado es el puesto de arquero. Tiene una respuesta fácil, tiene un entrenador personal y se ha especializado en trabajar día a día, cuando quizás muchos pensaban que trabajaba aparte y era un poco apartado. Al final el puesto que más ha evolucionado y al que más reglamentación se le ha tratado de inculcar o imponer y ha seguido rompiendo barreras ha sido ese puesto. Leo, vos sos entrenador. Si tuvieses que elegir un arquero para tu plantel, ¿no? Y tenés un presupuesto determinado en el que vos digas, bueno, puedo traer al arquero del mundo que quiero, a mi equipo. ¿A qué arquero traes y por qué? ¿Por qué cualidades lo llevas? Bueno, ahora que estamos hablando de Dibu, fíjate que tenés uno que es fundamental, fue fundamental. Yo creo que dar nombres, te podría dar muchos. Hoy, por suerte, tenemos eh, una gran cantidad de arqueros con calidad, argentinos, por suerte. Me parece que el arquero tiene que tener personalidad. Eh, Antes que nada, tiene que saber parar, tiene que saber atajar. Ese 20% fundamental, aunque sea más chico que el juego que hace con los pies, tiene que ser definitorio. Creo que por eso el Dibu Martínez estamos hablando, porque no estamos hablando de la salida de balón que tuvo durante el Mundial, sino esos gestos de parar alguna situación de gol. Pero sí es verdad que hoy por hoy, si tienes un equipo en donde quieres ganar superioridad saliendo con el balón dominado desde atrás, necesitas un arquero que quizás tenga la precisión que tiene tu mediocentro defensivo. Realmente es así. Entonces, personalidad, que sepa parar, que tenga un buen trabajo de manos, como lo llamo yo, y bueno, y una buena salida de balón. Leo, quiero conectar esto que vos recién decías de la personalidad, junto con lo que yo vi el otro día en la despedida de Riquelme en la Bombonera, que era un cúmulo de jugadores con personalidad y muy diferenciales entre sí. O sea, todos con una personalidad muy destacada, e incluso la historia del fútbol argentino, por lo menos yo pongo el punto de quiebre o sea, a mitad de este siglo, de lo que ya transcurrió, que es más o menos 2010-2011, y es que yo veo una homogeneidad en la personalidad del futbolista argentino, que por ahí, durante los 80s, los 90s, el comienzo de los 2000, no lo notaba. ¿Vos crees que se homogeneizó el futbolista argentino? Me refiero más que nada a este tema de la personalidad, de las declaraciones contundentes ante la prensa. ¿Sentís que hoy está mucho más cuidado el entorno futbolístico? Bueno, hemos pasado de un deporte a una industria. Entonces, al fin y al cabo, hoy un jugador está mucho más rodeado de gente que eh, sabe manejar quizás el jugador, el personaje, la persona. Hay, hay muchos factores que han ido cambiando, ¿no? También creo que el mismo jugador ha ido evolucionando, se ha ido perfeccionando, eh, tiene mucho más temple, realmente ha mejorado en muchísimas facetas. Pero yo te digo que el argentino o el jugador argentino o sudamericano tiene unas características que en muy pocos lugares encuentras, que es la personalidad, que es lo que te decía recién. Es un jugador que tú lo llevas a cualquier lado del mundo, se adapta rápido, es competitivo, tiene ganas de ganar, no importa si juega para un club, en el país que sea, siempre intenta ganar. Me parece que en ese sentido el jugador sudamericano tiene definido unas características diferenciales en comparación con otros. Ahora, esa diferenciación que estableces con los sudamericanos respecto al resto, ¿crees que en algún momento vos que viviste muchos años en Europa lo pueden llegar a equiparar? Porque te pongo un caso, ¿no?
se hablaba de que en su momento estaba la escuela alemana, y vos recién decías la palabra industria, que me llamó bastante la atención, pero me parece interesante analizarlo. Yo veo a la escuela alemana más como una industria, como si fuese un método fordista, de sacar jugadores técnicamente habilidosos, pero homogéneos en cuanto a su comportamiento. ¿Sentís que puede haber una escuela en el mundo que intente emular a Sudamérica? Por lo menos en lo que vos conocés, que es Europa, más que nada. No, todos los países tienen sus características. Al final, en todos los países, la cultura del país influye en las personas, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social. Y en cada país y en cada situación, el contexto es fundamental. Me parece que es fundamental y quizás, no sé, aquí en Europa los balcánicos se parecen mucho al jugador sudamericano, quizás por su contexto, por los últimos años vividos y no da nada por perdido, intenta luchar hasta el último minuto. Bueno, creo que cada país tiene sus características porque la cultura es imposible dejarlo a un lado. Hablaste de cultura, hablaste de industria, y me lleva a preguntarte, Leo, por tu opinión respecto a lo que es la emergencia de Estados Unidos y también de Arabia Saudita, como nuevos mercados que en realidad no son tan nuevos, sino que son nuevas potencias económicamente hablando, y la llegada de Cristiano y Benzema a Arabia Saudita, así como también la de Messi a la MLS, que es una explosión. ¿Crees que el fútbol realmente va a terminar cambiando o Europa y Sudamérica se seguirán imponiendo por esta cuestión netamente cultural de la que estamos hablando? Bueno, esa es una buena pregunta. No te sabría decir. Sí, sí te puedo poner el ejemplo del fútbol italiano, que hace 20, 25 años era, vamos a llamarlo, el top 3 del mundo en ligas. Luego pasó, hace 10 años, pasó un momento un poquito más bajo, con fútbol de poca, mucho más físico, pero sí es verdad que en los últimos 5 años ha hecho un cambio nuevo y ha vuelto a colocarse en su lugar, ¿no? Entonces, lo veo difícil que otros lugares puedan sobrepasar a ligas con tanta historia. La Premier es una religión, vamos a decirlo, el fútbol en ese país. Entonces, vuelvo a ponerte el tema de la cultura, me parece que influye muchísimo. Entonces creo que va a ser complicado. Sí, al final esto es una industria, la inversión es importante, hay países como Arabia o como Estados Unidos que están invirtiendo mucho y bien, porque muchos lo están haciendo también en el fútbol base. Entonces pueden llegar a equiparar, pero la historia es imposible comprarla y hay ligas con una historia de más de 100 años que imagino que serán siempre las top 3 del fútbol. Ahora, si hablamos de historia, vos saliste de las inferiores del fútbol argentino, incluso tus últimos pasos como jugador también fueron acá en San Lorenzo de Almagro, a pesar de que haya sido poquito tiempo. Eh, ¿Cómo notaste al fútbol argentino cuando te fuiste? ¿Y cómo notaste al fútbol argentino cuando volviste allá por 2014? Bueno, había muchos años de diferencia. Te voy a dar la similitud. Para mí, el fútbol europeo ha evolucionado mucho en lo táctico y en lo técnico, pero sí es verdad que el fútbol argentino es una fuente inagotable de, de conseguir recursos diferenciales. Eh, Hay algunas cosas como la velocidad con balón o la velocidad con pelota, el uno contra uno, la habilidad, eh, eh, el tratar de ganar cada partido. Creo que hay jugadores diferenciales con unas ciertas características
que es muy difícil encontrarlos en otros países. Entonces, sí, es verdad que cuando volví a San Lorenzo, y fue por una de las causas que volví, me gustaba ver cómo seguía el fútbol argentino, encontré lo mismo, ¿no? Encontré muchísimos potenciales jugadores de primera división que quizás en otros contextos hubieran llegado a triunfar en el fútbol. ¿Te tocó compartir con Angelito Correa? No, cuando llegué él ya se había ido al Atlético de Madrid, sí. Ujú. Bueno, hablando entonces del Atlético de Madrid, que fue uno de los clubes, si no me equivoco, el que más estuviste en cuanto a relación de tiempo, 5 temporadas, fue antes de la llegada del Cholo Simeone, y si no me equivoco, tu primer entrenador fue Carlos Bianchi, que venía nada más y nada menos de un ciclo exitosísimo en Boca. ¿Por qué crees que duró tan poco tiempo? Creo que fueron apenas 18 partidos. Sí, bueno, si no me mat 6 años estuve en Mallorca y sí es verdad que el Atlético de Madrid fue mi segundo equipo que más estuve, 5 años. Sí, Bianchi vino en el segundo año que yo estaba en el Atlético de Madrid, es un entrenador que hoy por hoy estuvimos el otro día, inexplicable. Creo que fue con el entrenador que mejor jugábamos. Eh, todos los, Siempre empezábamos ganando los partidos y no me expliques por qué, o nos terminaban empatando o terminábamos perdiendo. No conseguimos los puntos como para poder ponernos rápidamente en cabeza en la liga, ¿no? Y quizás eso eh, en un club como el Atlético de Madrid pesa mucho, ¿no? Así que realmente fue algo muy complicado de explicar, un partido, siempre me voy a recordar a Carlos, en campo de Real Sociedad, equipo dificilísimo, íbamos 0-2 ganando en el entretiempo y él entró y dijo, el resultado más difícil que hay en el fútbol es ganar 2-0 en el entretiempo. Brillante Todos nos frase miramos. esa. Y terminamos perdiendo 3-2. Increíble. Tú dices, ¿cómo puede ser? Bueno, así iba pasando. O sea, el fútbol hay cosas y hay veces que no tienen explicación y lamentablemente el resultado es el que manda. Increíble, porque esas frases hechas son las típicas que tenemos en el fútbol argentino. Ahora, yendo justamente a esto que vos me decías, que estuviste 5 años, me equivoqué yo en el dato, en Mallorca fueron más, estuviste antes de la etapa del Cholo Simeone, y quiero consultarte vos cómo ves esta cuestión de la estabilidad que logró a partir del Cholo Simeone el Atleti. O sea, ¿cambió para vos para siempre la historia del colchonero? Me parece que es muy importante en la historia del Atlético de Madrid. Fue mi compañero en el Atlético de Madrid, por eso me parece totalmente normal lo que hizo, pero o sea, normal porque ya lo conocía como jugador, era igual. Eh, pero claro, a mí me dirigió y tuve la suerte de ser dirigido por Luis Aragonés, que también es otra de las grandes historias del Atlético de Madrid. Entonces, déjame decir que creo que son las dos personalidades que hasta el día de hoy, porque el club seguirá escribiendo su historia, eh, más han, eh, o quedarán más en la historia como entrenadores del Atlético de Madrid. Hablame, Leo, de Luis Aragonés, porque sé que de Luis se habla mucho que también como persona era una persona justamente muy influyente y que inspiraba a cada uno de sus futbolistas. Háblame de lo que significaba Luis Aragonés como persona, más allá de entrenador. Bueno, ahora está. Lo defino, yo siempre digo, ahora creo que fue el primer coach. Ahora está mucho el tema del coaching y no sé qué. Creo que él fue un adelantado. Él fue un adelantado. Estamos hablando en el 90 y pico. Fue un adelantado. Él sabía a qué jugador tenía que regañar, a qué jugador tenía que
abrazar, a qué jugador tenía que explicarle una jugada, a qué jugador no tenía que explicarle la jugada porque ya se había dado cuenta de su error, en qué momento motivar, un adelantado. mm, Me parece que, que sí, con él en la selección española hay un antes y un después, y, y por suerte me dirigió a mí, le tengo un cariño enorme y bueno, y un gran recuerdo con él. Ahora, yendo nuevamente a lo que tiene que ver con la tanda de los penales y volviendo un poco a lo que hablábamos más al principio de la charla, una serie muy recordada, por lo menos yo era chiquito, nací en el 97, Leo, así que me vas a tener que entender. El primer mundial que yo miré fue el de Alemania 2006, y bueno, ese partido trágico que termina siendo contra Alemania, ganando 1-0 con gol de el Ratón Ayala. Después que se lesiona el Pato Abondancieri y te toca entrar a vos y al instante lo empata Klose. Y consultarte cómo viviste vos ese partido y también preguntarte por esa tanda de penales que no sé si vos te dabas cuenta que Lehmann estaba leyendo un papelito. Bueno, con naturalidad lo vivimos, como te explicaba, al fin y al cabo, eh, todos los que llegamos a esas instancias lo vivimos con naturalidad. Eh, Se hizo todo el estudio de los jugadores, se trató de llegar de la mejor manera. El resultado no fue el que todos deseábamos y lamentablemente creo que teníamos un equipo diferencial, teníamos un equipo como para haber llegado lejos, pero sí es verdad que Alemania de local en su país era un rival difícil de vencer. No se dio, pero bueno, ahí está, a seguir trabajando y los frutos se vieron en este último año. Sé que me voy a meter por ahí en una intimidad, Leo, vos me dirás si lo querés responder o no, pero una de las imágenes más llamativas de ese día fue la de Messi sentado de brazos cruzados en el banco de los suplentes, no ingresando en ese partido contra Alemania. ¿Alguna vez charlaron del tema con Leo o se habló en el momento? O si sabés, así por haber escuchado, algo que le haya dicho José a Leo después de no haber ingresado y hoy que ya lo vemos a 17 años de distancia, ¿no? La verdad no, y te lo digo con total sinceridad. No, no, salvo la imagen de Leo que no ingresó, sabiendo que no ingresó ese partido. Es verdad que ingresaron otros compañeros, el entrenador habrá tenido sus razones y seguramente en estos 17 años habrá dado sus explicaciones, pero nunca lo he hablado ni con el entrenador, ni con él, ni con otros compañeros. Creo que como te digo, con naturalidad fueron pasando las cosas y no tengo más información que la de la imagen esa de la foto de Leo. Ahora, contame, Leo, vos que también te llamás Leo, eh, desde tu perspectiva como compañero en aquel momento de Messi, ¿qué significó para vos verlo campeón del mundo? Y cómo fue también para vos ese proceso de ver tres finales perdidas del Mundial y dos de Copa América? O sea, ¿cómo fue para vos ese proceso como ex compañero de Messi? Justamente de transformación de Lionel. Bueno, creo que el Cholo siempre tiene la frase de que el fútbol paga, el trabajo al final en el fútbol paga y creo que Leo ha seguido trabajando de la misma manera, ha tratado de buscar otras oportunidades y me parece que para mí, como es compañero de él y conociéndolo, que lo vi el otro día, no sé cómo explicarte, pero el fútbol creo que tenía que ser justo con él. Siempre ha sido un caballero en la derrota y creo que se merecía
se merecía esa victoria, esa copa que tienes ahí atrás. ¿Es acaso Messi por ahí ese último eslabón del fútbol no industrial del que hablábamos antes? Bueno, creo que te respondí que en Argentina siempre hay jugadores y en Sudamérica hay jugadores que son diferenciales y tienen cosas. Seguramente cuando salió Diego todos creían que no iba a salir otro más. Nosotros en Argentina tuvimos la suerte de tener a los tres más grandes, a Di Stéfano, a Maradona y a Messi, y seguirán saliendo seguramente más jugadores en Argentina. Bueno, Leo, muchísimas gracias por este tiempo que me diste para mi canal de YouTube, una hermosa charla y bueno, esperemos volver a reencontrarnos o cuando estés por acá por Buenos Aires, a ver si podemos tener una charla y yo te pateo algún penal, ¿viste? Por ahí te lo meto, ¿viste? Es muy difícil. No, no hay problema. Seguramente cuando esté por ahí, por Argentina nuevamente, nos encontramos. Un placer y muchas gracias por la invitación. Gracias, Leo.